Y amigos, continuamos con su programa Como Pan Caliente y hoy en esta tarde estamos tratando el tema Alcanzando la promesa familiar. Para esto contamos con invitadas de lujo, como habíamos dicho, ¿verdad? Mónica y Lisette Proaño. Lisette, te dejamos con una pregunta muy importante en el set anterior. Cuéntanos. Sí, bueno, yo como les dije anteriormente iba por obligación, digamos así. Para complacer a tus papitos que estaban nuevos, relucientes, maravillosos. Entonces, pero por interés también. Para que te dejen salir. A ver, confiesa. Esa parte iba a decir. Todo era un acuerdo. Entonces dice, ok, yo podía salir de los días que yo solía salir, pero el domingo acompáñame a la iglesia. Entonces yo, por supuesto, mamá. Y en este entonces solo habían unos cultos en la mañana. Entonces para mí realmente era un sacrificio. Claro, porque trasnochada, con gafas. Yo a veces venía y no me quitaba las gafas en la iglesia porque estaba con una cara terrible. O sea, pero venías igual. Pero venía. Entonces cuando yo entré, lo que a mí me sorprendió era la gente que adoraba a Dios llorando, o sea, había gente con los ojos cerrados, alzaban las manos y lloraban, y yo decía, Dios mío, pobrecitos, o sea, ¿Cómo sufren? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué pasará por su mente? Y yo veía las alabanzas, ¿no? Y leía las canciones, y muchas veces a mí también me sacaron lágrimas. Pero tú rápidamente te limpiabas. Exacto, a mí no me está pasando nada. Después ibas con las gafas, pero por las lágrimas. Por las lágrimas, ya iba preparada. Pero me impactó mucho ver a mujeres y hombres que a veces hasta se arrodillaban a llorar, o sea, como una especie de rendición. Y eso yo decía, wow, o sea, mi respeto, sí. Pero a mí levantar las manos me parecía fuera de lugar, o sea, ellos, chévere, porque es su Lisette decía, eso no es glamuroso. Eso no. Levantar las manos, no, qué feo. Entonces, bueno, al principio fue chocante porque nunca había visto eso. ¿Y cómo viene tu cambio? Bueno, ¿qué pasa? Que en una de estas venidas a la iglesia, ¿no? Yo estaba ya al segundo año de mi universidad y yo tenía un mejor amigo y mi mejor amiga que estaban en la universidad. Ellos sabían que yo asistía, pero yo no lo contaba mucho a la gente porque como que no era interesante para mí. Claro, para tus eventos sociales. No es popular. No es popular. Pero me estaba agradando, o sea, ya como asistía, ya pasando un domingo, ya sin que ella me diga, sino que yo voy. Entonces en uno de esos hubo un servicio especial que vino una profeta, se llama Helen Lynch. Entonces yo lo que también, o sea, tengo que confesar que yo también no creía y me burlaba de la gente que se caía por el poder de Dios o que temblaban o yo qué sé, alguna cosa así. Eso me asustaba y me burlaba y yo decía, eso es mentira. Uh-huh. Eso no pasa, eso les pagan y se hacen. Imagínate, entonces eso es lo que pasa. Ella va más allá. Ella dice te pagan. Wow. Y porque yo imagínate lo que pasa en la mente de los adolescentes, los jóvenes que no conocen realmente el poder de Dios. Ajá. Entonces esta mujer llena de la palabra de Dios, sinceramente no me acuerdo qué predicó, pero lo que me pasó fue que al final del culto ella comienza a adorar y había un traductor, ¿no? Que comienza también a adorar y ella se baja del púlpito y comienza a caminar y la gente se caía. Y te pagaron y te caíste. No, en ese momento comencé que delante de mis ojos estaba sucediendo que ella no tocó a nadie. Simplemente y comencé a sentir en mi corazón unas ganas de llorar. Sentí mi cuerpo una electricidad que me tomaba así como que todo mi cuerpo y las manos comenzaron a levantarse solas. Parece loco lo que estoy hablando, pero en ese momento yo estaba llorando, pero con la cabeza agachada porque obviamente mi mamá no me podía ver llorar porque yo no pertenezco a lo mismo que tú, pero me gusta, ya. Entonces yo lloraba con la cabeza agachada. Entonces yo vi que ella se iba acercando y yo me senté porque dije, uy, si me caigo, me muero, o sea, no. Entonces yo me senté, pero me tenía que coger las manos y me las tenía que agarrar del jean que tenía puesto porque se me levantaban solas. En ese momento, desde ese día, yo dije, Dios es real.
En ese momento pude sentir el poder de Dios, no entendía por qué lloraba, se acabó el culto, seguía llorando, caminamos al parqueo, seguía llorando y yo ya no aguantaba más. Mi mamá y mi papá no me decían ni una palabra y yo le dije, mamá, no sé qué me pasa, pero llorando, porque no entendía por qué sentía todas estas cosas. Y mi mamá, me acuerdo que me abrazó y me dijo, es el Espíritu Santo. Y yo me puse peor. Pero cuando ya llegué a la casa a reflexionar lo que estaba pasando, comencé a decir, o sea, yo tal vez en ese momento, no entendiendo lo que estaba pasando, dije, Dios no está en una iglesia hablando como una religión, no está solamente en los católicos, no está solamente en los evangélicos, Dios no es una religión. Y en ese momento se me cayó el velo, fue como que abrieron mis ojos y dije, wow, Dios es real, lo que yo sentí, yo no lo puedo negar porque yo lo viví. Amén. Ya nadie me lo cuenta porque yo lo viví. Y inmediatamente yo esperaba que sea domingo para ir a la iglesia. Desde ese momento comencé a sentir un hambre de saber más de Dios. Les dije a mis amigos, sin saber, les compartí. Le dije, no saben lo que me pasó. Fue una iglesia que va mi mamá. Y en eso una amiga, mi papá también va a esa iglesia. Uy, no te creo. O sea, en ese momento comenzamos a hablar del tema y les pasó como que, uy, qué chévere, te felicito. Lo mismo pero en ese momento yo todavía no había aceptado a Cristo. Había experimentado el poder de Dios que me hizo caer el velo de la religiosidad, primero, porque eso era mi problema, que yo separaba y decía, tu religión es diferente a la mía. Y yo creo que aquí sí es importante aclarar y entender que ya no hay religión, que el Señor jamás vino a presentar ninguna religión, ni aún con mucho respeto la cristiana evangélica, sino una vida de reino. Amén. El reino de Dios en los cielos, que está en los cielos, atraído a la tierra a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero nosotros estamos negados y pensamos, no, definitivamente el mundo es a través de religión y yo pertenezco a la cual y tú a la tal. Así entonces, lamentablemente nos confundimos, nos engañamos y dividimos. Exacto, que es lo peor, porque el Señor jamás vino a dividir, sino a unir. Y somos una sola iglesia. Amén. Y la iglesia la formamos todos y cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos habite. Y es lo que comienza a transformar nuestra mente, nuestro corazón, el anhelo de vivir haciendo los propósitos santos de Dios. Es hermoso, entonces es como que realmente le encontramos un propósito a la vida y vienen las respuestas que hacía Lisette en su adolescencia. ¿Para qué vine? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Entonces todo comienza a tomar sentido y realmente la vida se vuelve de una manera diferente. Está la paz que sobrepasa todo entendimiento, está el gozo de la salvación y pueden venir aflicciones, pero ahora entendemos que si el Señor está de nuestra mano, tomados de nuestra mano, nosotros con Él, realmente las cosas van a ser diferentes. Amén. ¿Y cuánto tiempo no fueron ustedes a la iglesia, no participaron de una religión, como lo acaban de decir, ¿verdad? Y podemos nosotros entender que no importa los años que pasen, no importa a dónde vamos, lo importante es en el momento cuando abrimos nuestro corazón. Amén. Ahí es cuando llega el reino y el rey a gobernar en nuestra vida y es cuando realmente empieza Él a enamorarte, empieza Él a atraparte, porque hay algo que me impresionó mucho, lo que decía Mónica, nunca la obligamos, nunca la empujamos a ir a la iglesia, porque realmente quien nos atrapa, quien nos empieza a jalar con esos lazos de amor, es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que toma la iniciativa. Y lo que nosotros debemos hacer tan solo es abrir nuestro corazón y dejarnos seducir. Así es. Amén. Ahora, que es tan importante definitivamente que como padres nosotros doblemos rodillas. Amén. Y que declaremos la palabra que nos ha sido dada en la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos. Amén. Yo recuerdo un día estuve en una iglesia y había una profeta sentada al lado mío. Y en un momento determinado, yo me burlaba de la gente en la iglesia. La oración yo no la entendía, no entendía el porqué de estar arrodillado tanto tiempo, no lo entendía. Y cuando empiezo yo a caminar en el Señor, esta profeta en un momento determinado se vira hacia mí y me dice, tú estás aquí sentado gracias a las oraciones de tus padres.
Eso a mí me impactó tanto, Así porque es. empecé a entender el poder de la intercesión. Así La es. oración de los padres tiene tanto poder. Y si nuestra responsabilidad como padres recae en algo, lo más importante debe ser eso, justamente, la intercesión por tus hijos. En esa intercesión, mis noches se convirtieron en noches de oración, ya no de llanto, ya no de despropósito, sino de oración. Mientras ellos salían, como decía Lisette, yo iba cama por cama y lo que hacía era orar y proteger y cubrir sus vidas y declarar la promesa: Señor, ellos son tus hijos. Aquí está la profeta, aquí está el evangelista, aquí está el apóstol, aquí está el pastor, aquí está tu hijo, Señor. Amén. Y en base a eso, saben que cada día de mi vida, cada oración, hasta que el cumplimiento fue dado, fueron a sus encuentros. Hoy tengo una hija levantada para el servicio del Señor. Ella tiene todas sus habilidades, los dones y talentos, los pone al servicio del Señor. Mi hijo es un hombre, gracias a Dios, también con un corazón dedicado a Cristo, conforme al corazón de Dios. Gracias a Dios, cada uno de ellos ya está casado, cada uno de ellos ya tiene su familia, sus esposos y sus esposas son hombres de Dios, son mujeres de Dios. Y actualmente mi hijo menor, el de 15 años, sé que está en la promesa, sé que está en el camino, sé que en su corazón habita Jesús y sé que en su caminar también y en sus generaciones la promesa está cumplida. Amén, lo creemos. No importa, digo yo, cuánto en este momento puedas estar padeciendo. En algún momento escuché una prédica aquí en nuestra iglesia cuando la profeta Cándida de Más decía: entre más difícil, entre más complicado, cuanto más duros te provea, ¿sabes qué? Es porque esos portones están abiertos, están abriendo las generaciones que vendrán detrás de ti. Y no importa cuánto estemos padeciendo en este momento, no importa cuántas realidades estés viviendo en este momento, cuando veas un hogar, cuando veas a tus hijos, cuando veas de pronto todo destruido, la promesa está en tu casa y tú tienes que tomarla con la decisión de que no vas solo, sino que Cristo va contigo y que lo que Él ha dicho es la verdad. Y esa verdad se hará carne en tu carne y eso está en tus generaciones descrito. Y si pudiéramos poner la fotografía de los proaños antes de Cristo y los proaños después de Cristo, Wow. ¿Cómo lo describiríamos? Wow. Hoy tengo un esposo totalmente dedicado a Él. Sinceramente es un hombre que a las 5 de la mañana está leyendo su palabra, orando, honrando al Señor. Haciendo de sacerdote de su casa. Sacerdote de su casa. Uh-huh. No digo que es perfecto, como yo tampoco soy perfecta, pero sé que la promesa del Señor de irnos perfeccionando día a día está allí. Uh-huh. Y lo veo y lo siento. Y sé que sigo creyendo en cada una de sus promesas. Sí. ¿Sí? Y verlo a Él transformado y hoy siendo el sacerdote, la cabeza de hogar. ¿Sabe qué? Es aquello que el Señor me ofreció, es aquello que se cumplió en Promesas mi vida. alcanzadas, entonces. Promesas alcanzadas. Él es fiel y es que Amén. efectivamente Amén. alcanzando la promesa familiar ha sido el tema del día de hoy y a través del testimonio de los proaños hemos visto ese cumplimiento efectivo. Amén. A través de que una sola persona abrió su corazón a Cristo, dispuso sus rodillas para creer, para clamar y hoy está contando todo lo que Dios ha hecho y aún con la esperanza de lo mucho más que va a hacer. Amén. Una de las cosas que yo quiero mencionar, porque escuché que lo decía Lisette y Vlad, y nosotros lo hemos dicho también, ¿no? El pensar y ver cuando no tenemos a Cristo como una locura el evangelio y cuando nos predican y cuando nos hablan los locos, pero en realidad ya la palabra está escrita y en 1 de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. Con esto entendemos que en el pasado fue una locura, porque Claro. no lo entendíamos, habían velos espirituales que no nos permitían ver esa realidad maravillosa de la salvación en Cristo Jesús, pero luego hoy entendemos que es una realidad y lo que queremos es compartirlo con todo aquel que Amén. quiera, que Así necesite, es. porque hay en nosotros esa pasión. También está en el versículo 21, pues sé que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, a la cual todos nosotros estamos llamados a predicar así con pasión. Amén. Y aún con locura, según los que no creen, ¿verdad? Pero para nosotros es necesario hacerlo, porque Mónica, ¿qué tal si no hubiese existido un Raúl Molina, un hermano en Cristo al que mandamos un abrazo y un saludo, Un beso y a Rita, inmenso. su esposa, de que vino y te dijo, mira, esta es la fórmula Así es. que tú tienes asegurada para la salvación de tu casa y de tu familia? Entonces hay que tener ese atrevimiento para ir, predicar, practicar
predicar a través del ejemplo y que la gente lo pueda ver y recibirlo. Con este testimonio, nosotros queremos animar a nuestros amigos a creer, a que si estás pasando un momento de necesidad, de aflicción, mira, no importa cómo llegues a los brazos del Señor, Él los tiene abiertos. Y si tú dispones tu corazón ahora, le entregas no solo tu vida, sino tu familia, tú vas a ver frutos de bendición. Tal vez no sea de manera inmediata, no sé cómo Dios quiera tratar contigo, amigo, no lo sé, pero sí sé que van a llegar porque son reales, porque las promesas de Dios son sí y amén. Amén. Y lo que decías, Jenny, me suena tan conocido, ¿verdad? Porque uno en su razonamiento, en su inteligencia puede intentar razonar y puede querer entender primero a Dios, entender primero cuáles son sus caminos y luego aceptarlos, cuando la fe nos invita primero a creer y luego a ver y luego a entender. Y esto me recuerda, hay una palabra en 1 Corintios 1:25 que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Quiénes somos nosotros para determinar los caminos? Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí tenemos un ejemplo palpable de una familia que fue transformada, que fue restituida, que fue redimida tan solo por abrir su corazón. Los razonamientos, el orden que el mundo te da, la corriente del mundo, no pudo ser esa represa, porque el amor de Dios rompe toda muralla, ¿verdad? Yo también podría aumentar en eso, que aunque tus ojos vean lo contrario, porque una cosa es que tú tengas la promesa por dentro, pero tú estás viendo que tu familia está inconversa, tus hijos no quieren saber nada de ti, no quieren saber nada de Jesús, no quieren ir a la iglesia, tus ojos están viendo lo contrario, pero dentro de ti está la promesa. Esa es la parte más importante que nosotros llamamos fe, que es lo que la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no ves. Pero en ese momento yo quiero también alentar a las mamás y los papás, digamos, del otro lado de la moneda, porque yo soy hija todavía, o sea, hasta que se muera mi madre. No, siempre seré hija, siempre seremos hijos. Ajá. Nunca dejamos de ser hijos. Que nunca desfallezcan tus oraciones. Yo siempre le digo a las madres, mira, no hay nada más poderoso que la oración de una madre, una oración que viene de una madre porque es con amor, porque está cargado de amor. Entonces eso, quiero decirles, no desfallezca tu fe, tus fuerzas, porque la promesa va a venir. Se tardará, sí, pero no dejará de cumplirse. Sí, lo creemos. Tenemos un Dios fiel. Sí, Señor. Y su fidelidad es eterna, así que cree. Gracias, en él querida alcanzamos Mónica. todas las promesas. Gracias, amén. De verdad, chicos. Wow, salimos así como creyendo firmemente. Así que, Mónica Licedo, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A nuestros queridos amigos, como siempre, les amamos, les bendecimos y por lo pronto les decimos ¡nos vemos! De su amor es como chocolate.